Jóvenes, bienvenidos a la videoclase número 10 ya de nuestra asignatura de habilidades gerenciales. Ya estamos por cerrar el semestre. Parece que el 18 terminamos. Y pues vamos a concluir en dos videoclases más, que es donde vamos a describir el bloque número 3. Acuérdense que el bloque número 2 ya te lo dejé para que tú lo analizaras. Y lo vamos a retomar un poquito en una clase en vivo que voy a hacer por Blackboard con ustedes para hacer la retroalimentación final y ya tener pues en directo con ustedes dudas, preguntas que puedan tener generales ya de la asignatura. Pues bueno, pues vamos a tener esta semana esta videoclase y la próxima terminamos, repito, con la última y pues cerramos con las actividades finales. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el bloque 3, liderazgo organizacional. Entonces ya vimos todo lo que es la parte de liderazgo individual, es decir, los individuos como líderes. Todo el bloque número 1, si te diste cuenta, pues donde viene la gran cantidad de información y de tarea y de práctica, porque yo te lo decía desde un principio. Imagínate tú entonces ahora que ya conoces todo lo que es el bloque número 1, si una persona no tiene todo eso, ¿cómo podrá liderar bien a su gente? ¿Sí me explico ahorita? Ya puedes verlo un poquito más claro de cómo poder, por qué es tan importante trabajar en uno mismo primero, en todo lo que sería por las debilidades o deficiencias que uno pueda tener antes de tener, obviamente, de entrar al mundo de la gerencia o de la supervisión, la jefatura. Algunos que me han escrito que ya tienen por ahí esa oportunidad en este momento en algunas empresas que tienen gente a su cargo y también me han comentado que les ha ido muy bien aplicando o viendo precisamente esos temas. Me da mucho gusto porque de eso se trata, ¿no? De que lo apliques. Y aquellos que no han tenido la oportunidad, pues van a tener que trabajar en esto necesariamente. ¿Sí? Y bueno, en el bloque número 2, como ya te lo dejé a ti, pues vas a ver cómo trabajar con equipos, ¿no? Cómo formar los equipos, qué características debes de tomar o qué técnicas o tácticas debe trabajar para que un equipo sea eficiente. Bueno, te decía, pues esto lo llevamos a cabo una práctica ya en clase, pero pues bueno, no podemos llevarlo por aquí, por eso te lo dejé a ti. Y ahorita, pues repito, pues vamos a ver ahora cómo le hacemos en la organización, porque hay que liderar de manera individual, hay que liderar en equipo, pero hay que liderar también en toda la organización. No solamente es mi departamento, ¿sí? Sino yo tengo que influir en los demás departamentos, con los demás colegas y además tengo que también influir con mi jefe, ¿no? Que es la parte quizá más complicada, cómo convencer al jefe de todos los proyectos que yo tenga para que me dé su apoyo tanto financiero como de permisos, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación qué hacer, ¿no? Porque hay diferentes tipos de tácticas que podemos utilizar. Y primero vamos a partir sobre uno de los términos que vimos en el concepto precisamente de liderazgo, ¿no? Que es influir. ¿Okay? Entonces vamos a hablar sobre influencia y vamos a ver que hay tres métodos o tres formas de influir a través del poder, de la política y de la negociación. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo poco a poquito la explicación. Esto también lo tienes en tu manual de manera condensada, casi similar a la presentación que vamos a tener el día de hoy, para que obviamente también lo puedas ojear. ¿Okay? Muy bien. Los temas que vamos a ver va a ser influencia, poder, política y negociación, que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver liderazgo y cambio en las organizaciones. Y vamos a ver liderazgo en la cultura, diversidad y organizaciones que aprenden, ¿no? Algunas cosas interesantes ahí para que sepas cómo poder contemplar también el mundo de la organización. Perdón por mi perrito, pero está ladre y ladre. Mil disculpas. Le digo que ya me trae porque cada vez que me oye hablar está guau, 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 guau. Es perrito de mi vecino, repito, no es mío, si no ya lo hubiera callado. No me deja dar clases. Bueno, un pensamiento, o más bien una máxima por ahí del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Un gran líder no necesariamente es quien hace las grandes cosas. Fíjense bien interesante este concepto. Un gran líder no necesariamente es quien hace grandes cosas. Es la persona que logra que otros las hagan. Qué interesante este pensamiento o esta máxima de Ronald Reagan, ¿no? O sea, qué tanto es que tú puedas hacer que la gente haga las cosas. No es que tú las hagas de manera particular, sino hacer que las demás personas las hagan. Ese es un líder, ¿no?
y que no solo se concentre en ti la responsabilidad de hacer todo, sino hacer que las otras personas hagan grandes cosas. Me encantó este concepto. Bueno, más bien ese término. Vamos entonces a definir qué es la influencia. Acuérdense que habíamos quedado que en el concepto de liderazgo, el proceso en el cual influyen líderes sobre seguidores, desde ahí partimos, ¿no? Entonces, ¿qué es la influencia? La influencia la vamos a definir de esta manera. Es el poder que ejerce alguien en las actitudes y el comportamiento de otra persona para lograr un objetivo. Sí, que ya lo vimos en su concepto anterior, ¿no? La influencia es que el líder comunica una idea, los subordinados la interiorizan, la aceptan y están en busca, están de acuerdo en hacer ese cambio. Entonces, la influencia es el poder que ejerce alguien en las actitudes y el comportamiento de otras personas para lograr un objetivo. O sea, yo como líder, ¿cómo voy a influir en ti o cómo tengo ese poder para ejercer para que tú cambies las actitudes y comportamientos y logrando los objetivos? ¿Sí? ¡Wow! Eso es... Pues yo digo que no siempre, quien no tenga habilidades de liderazgo difícilmente va a ser un buen gerente porque no va a influir, pues. ¿Sí? Y un proverbio chino nos dice, los patos salvajes siguen al líder de una parvada por la forma de su vuelo y no por la fuerza de su graznido. O sea, no con gritar y no con ser tú el dios del departamento porque eres el jefe. No con eso de alguna forma la gente te va a seguir, ¿no? A lo mejor hace lo que les dicen, pero sin una interiorización y sin un compromiso con la empresa, nada más por el sueldo, ¿no? Entonces aquí la gente te va a reconocer y va, repito, a dejarse influir por tu forma de trabajar, ¿no? Por tu forma de dirigir, por tu forma de tratar a la gente, por tu forma de cómo indicar el camino, de cómo estar actualizado, de cómo poder resolverle sus dificultades y problemas que tengan, de cómo los capaciten, ¿no? Por eso también me encanta este proverbio chino. Los patos salvajes siguen al líder de su parvada por la forma de vuelo y no por la fuerza de su graznido. Que tiene un jefe así, man. No, mejor no, porque luego los va a correr. Esa gente no cambia, ¿no? Es difícil que cambie. Ya cuando tengan, por ahí un alumno me dice, es que entre más edad tenga la gente, es imposible que se pueda cambiar. No es imposible, obviamente es bien complicado, ¿no? Entonces, conforme más vas avanzando, obviamente complica más el cambio. No significa que no lo puedas lograr, pero te va a costar más trabajo. Entonces, la gente que ya tiene mayor edad, sí es complicado, ¿no? A mí, nosotros hemos encontrado con gerentes ya de muchos años de experiencia y es bien complicado poderlos hacer que interioricen, ¿no? Y que vean que de alguna forma se pueden hacer las cosas mejor, que dejen las rutinas que ya tienen y las formas de trabajo arcaicas y viejas. Quiero decirte que sí, lo hemos logrado en ciertos aspectos, pero definitivamente no en todos, ¿no? ¿Sí? Entonces sí le doy la razón a este alumno que me dice que entre más crezca la gente, pues más difícil es cambiar, sí, pero no es imposible. ¿Sí? Todo depende mucho también de la persona que tienen enfrente que pueda influir en ese tipo de gente, ¿no? Que son las más complicadas. Pero sí se puede. Obviamente no grandes cambios, ¿no? Pero sí al menos poquito a poquito. Bueno, ese es el concepto de influencia. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a partir del proceso y resultados de la influencia. ¿Qué nos dice al momento de influir qué puede llegar a suceder? ¿Okay? Entonces, por un lado, está un resultado que se llama sumisión instrumental. La sumisión instrumental básicamente es que la gente te haga caso porque eres el jefe, pero se resiste de alguna manera a dejarse influenciar en ti, de ti, perdón. ¿Okay? Es decir, sumisión es te hago caso, sumisión instrumental. Te hago caso porque eres mi jefe, pero no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y lo voy a hacer como, pues al ahí se va, porque ni siquiera hay compromiso. Entonces la gente, el resultado de este proceso de sumisión instrumental es que la gente siempre se va a resistir. Entonces, aunque haga las cosas, repito, pero las va a hacer sin compromiso. Va a hacer las cosas rápidas, ¿okay? Y no le va a importar tanto la calidad y ni se va a sentir comprometido. Entonces, siempre va a buscar, siempre el resultado va a ser que va a haber resistencia. Pues cuando los empleados no quieren, están rezongones, etcétera, etcétera, es porque el proceso de influencia es una sumisión instrumental. Es decir, quieres a todos tener en el piso para que te digan sí, señor. Entonces, no es así, ¿eh?
El otro proceso de interiorización, ¿sí? Es decir, que la influencia sea parte de que la gente interiorice y diga, estoy de acuerdo. Por lo tanto, va a haber sumisión, no va a haber sumisión instrumental, pero sí va a haber sumisión desde el punto de vista en que te va a hacer caso a lo que tú le digas porque está de acuerdo, ¿ok? Pero hasta ahí, o sea, no va más allá el empleado. Y el número 3 es la identificación. La identificación es que ya la gente sepa exactamente lo que quiere el líder, para qué lo quiere, cuál es el objetivo, cuál es la estrategia, te comprenda perfectamente qué es lo que quieres hacer con ellos, junto con ellos, perdón, y al final generas un compromiso. Ese es el proceso más, identificación no quiere decir que sea algo, que quiera ser, el empleado sea igual o quiera ser igual al jefe. No, no, no me refiero a identificación esto, sino a identificar realmente que tu poder de influencia sea de tal manera que generes un compromiso con la gente porque las convenzas de que las cosas que tú estás proponiendo son adecuadas, ¿no? Para él, para todos, no solamente para él, ni para su departamento, sino para toda la empresa. ¿Sí? Entonces ahí entramos a un proceso y qué resultados pues se obtienen de esas tres formas de influir. Bueno, perdón, es que si llegaron hasta aquí es porque sonó el teléfono y tengo que contestar. Así que no sé hasta dónde nos quedamos, pero vamos a regresar otra vez tácticas de influencia. ¿Okay? Bueno, decíamos entonces, en la persuasión racional, repito, hay empleados que de alguna manera son muy dados a que se motivan con cuestiones ser muy analíticos, ¿no? Entonces tienes que convencerlos de esa manera, presentarles datos, presentarles números, estadísticas que realmente para él son importantes que dejarse convencer, ¿no? Dejarse influir cuando le presentes datos. No solamente dices quiero más ventas, ¿no? ¿Cuántas ventas y en qué consiste y bajo qué metodología? Es decir, utilizar la táctica de persuasión racional es para gente muy analítica. Obviamente va a haber muy pocos empleados de esa manera, ¿ok? Entonces, muchas veces las tácticas de influencia se usan en diferentes niveles, sea hacia arriba con el jefe, sea con tu jefe, sea con los subordinados en la parte de abajo o sea en medio con mis colegas, ¿no? Entonces, todo depende del uso que le voy a dar a cada táctica. Entonces, hay gente que se convence así. Exhortación. El líder intenta despertar el entusiasmo mediante la interiorización para que logre el objetivo. Apela a valores, ideales y aspiraciones de los seguidores. Es gente que le gusta mucho la parte social, la parte de retroalimentación, ¿no? La exhortación es, ándale, vamos, si podemos hacerlo. Mira, si vamos a crecer, tú eres bien importante, para que me ayudes a construir, o sea, la parte más emotiva despiertas en la gente más interés. Entonces hay gente que le gusta que la exhortación es la invitación, es que te pueda ayudar, ¿no? Es pedirle, no de favor, pero sí pedirle que te acompañe en ese proceso. Entonces, hay veces que tú tienes que utilizar esa táctica para poder convencer e influir a esa gente en forma particular. Entonces, como vamos a estar viendo y como ya lo vimos también anteriormente, cada persona es diferente, ¿no? Entonces, tienes que usar diferentes tácticas dependiendo, obviamente, de la personalidad de cada empleado para que puedas influir, ¿no? Consulta, el líder busca la aportación del seguidor y está dispuesto a modificar el objetivo y los planes, ¿sí? A ver, la consulta es empleados o personal de la empresa, que puede ser también a nivel medio, que en lugar de decirle, haz esto, primero lo consulta. Oye, ¿cómo le podemos hacer? ¿Sí? Son personas que les gusta estar incluidos dentro de una toma de decisiones. ¿Okay? Aunque no sea él el que la tome, pero al final que dé su opinión, que pueda sentirse parte de esa decisión, aunque tú ya la has tomado con su consejo. ¿Sí? Entonces es importante, por ejemplo, hay ocasiones que puedes llegar a un puesto de gerencia o de jefatura, supervisión, un puesto medio, y a lo mejor no conoces todo de la empresa, ¿sí? Entonces, por supuesto, no vas a conocer todo. Entonces, hay veces que tengo a una persona experta, ¿sí? O sea, un trabajador experto, ¿sí? Entonces, que le guste esta parte de influencia, que fluyan en él, y lo primero que vas a hacer es atraerlo, ¿no? Oye, ayúdame a ver a entender esto, cómo se maneja aquí las cosas, ¿no? Entonces, si identificas a esa persona, te va a seguir, ¿no? Y le va a gustar tu proceso de influencia porque a su vez él se motiva también con que la consulten, ¿sí? Porque es el experto, ¿ok? Entonces,
siempre es importante identificar también este tipo de gente. Entonces puedes utilizar la táctica de influencia de consulta para los expertos. Bien, hay otras más, que es el congraciamiento, ¿sí? Que es llevarte bien con la gente, es ser amigable, ser sociable. Hay gente que le gusta esto, ¿no? Que les pidas cosas por favor, que le digas de alguna forma que es importante su apoyo. Es decir, gente que se va más por la parte de influencia de otra persona hacia la amistad, hacia el compañerismo, hacia la parte de ser amigable con ellos, ¿no? Solicitudes personales, hay veces que hay personas que les gusta dejarse influir cuando le pides un favor, ¿no? Es decir, que a nadie se lo pides más que a ellos, más que a esa persona, ¿no? Entonces hay personas que de alguna manera se sienten bien el hecho de que los identifiques como una parte especial entre todos y que de alguna manera puedes influir en ella. Intercambio, hay personas que son, bueno, hay algunas tácticas que son suaves como los que hemos visto hasta ahorita y otras que son ya más duras, ¿no? El intercambio es, bueno, para empleados es complicado, aquí no va a esa dirección, es decir, no vas a poder decir a un empleado, si haces esto, te doy esto. Por ejemplo, lo más común que se llega a un empleado o con los empleados que conocemos es, a ver, el empleado tú le dices, a ver, quédate horas extras en el trabajo y el empleado te dice, pero ¿qué me va a dar a cambio? ¿No? Bueno, pues te voy a dar tanto de horas extras y te voy a dar un día adicional. Eso es un intercambio entre subordinado y jefe que no es muy recomendable, ¿eh? ¿Sí? A manejar un intercambio con empleados no es muy recomendable, a menos que el empleado ya tenga muchos años, sea comprometido con la empresa, sea maduro, ¿sí? Entonces sí podría, maduro quiere decir de inteligencia e capacidad, no en años. Entonces podrán manejar a lo mejor alguna negociación, pero mientras, híjole, manejar intercambios con empleados no es bueno, ¿sí? Bueno, coaliciones. A lo mejor para convencer a otros, tienes que aliarte o tienes que buscar aliados tuyos de trabajadores para que ellos convenzan a los demás, ¿sí? Ahí ya pierdes poder. Que se vale, obviamente, por supuesto. A lo mejor lo tienes que hacer, es el último recurso que tengas, pero no es tan bueno, ¿no? Es decir, que sean tus propios compañeros o propios empleados tuyos que hagan bolita para convencer a los demás, ¿no? O sea, es válido, repito, porque funciona, pero no es una técnica muy suave. Legitimación, pues, o sea, lo haces porque lo haces, ¿no? La táctica más dura que puede haber, esta y la presión, de que lo haces o porque soy tu jefe, ¿no? Entonces, híjola, ahí sí no hay buenos resultados, ¿no? No hay resultados de compromiso con la gente obviamente pues se va a resistir en todo momento y pues repito, va a ser el trabajo con falta de calidad, ¿no? Sin embargo, pues hay momentos en que el gerente tiene que llegar a esa decisión, porque hay gente que no quiere, pues no quiere cambiar, ¿no? Entonces la legitimación y presión pues son parte de las tácticas duras que sí se pueden hacer, pero no son las recomendables. Muy bien, en dirección de uso de tácticas, pues las tácticas que vimos anteriormente se pueden utilizar tanto hacia arriba con el jefe, ahorita vamos a ver cuáles serían, los colegas y en este caso tácticas descendentes que son subordinados. Entonces hay que ver entonces con cuál táctica me voy a ir para convencer o influir, dependiendo obviamente el tipo de persona que sea en cuanto a la dirección de la empresa. Bien, la secuencia puede ser que las tácticas las utilices al inicio o en este caso cuando de alguna forma ya está trabajando el empleado y utilizas una táctica para poder convencerlo que lo haga de mejor manera, ¿no? Entonces hay solicitudes iniciales y hay solicitudes de seguimiento. ¿Okay? Bueno, aquí está la matriz que te decía de las tácticas de influencia. ¿Okay? Persuasión racional básicamente se utiliza para ser superiores, ¿sí? O sea, puede haber algún empleado, por supuesto, que sea de esa característica, es decir, que le gusta más el análisis, pero regularmente siempre para convencer al jefe o a los jefes, siempre es con datos, números, estadística, ¿no? Secuencia de solicitud al inicio, tienes que convencerlo desde que empieces a platicar con él sobre ese proyecto o resultados. Y la táctica, el tipo de táctica suave, ¿no? Porque prácticamente no estás imponiendo nada, estás tratando de convencer. Exhortación, pues va con subordinados, por supuesto, de que te ayuden, de que
los invites, ¿no? Puede ser secuencia de solicitud cualquiera, puede ser al inicio, puede ser en medio, o inclusive casi al final, y la táctica es suave. El tipo de táctica es suave. Consulta, pues también con subordinados, te decía, ahí te puede ayudar mucho, y también con, ahí nada más faltaría ponerle también con colegas, ¿no? O de forma lateral, porque hay veces que el consultar a otro gerente de otro departamento, hay veces que los hace sentir bien, ¿sí? En lugar de estar compitiendo, los consultas para que te ayuden en algo y se sienten comprometidos o puedes influir con ellos. En un momento cualquiera, y también la táctica suave. El congrasamiento, pues siempre es con los subordinados al inicio, y también la táctica suave. Solicitud personal, aquí entra mucho con gerentes, ¿sí? Igual también de forma lateral, ¿no? Porque pues el solicitud personal es hazme un favor, mira, tú, etcétera, entre gerentes, ¿no? Y eso te ayuda mucho. Seguimiento o de inmediato, también la secuencia de solicitud y la técnica suave. Intercambio va con subordinados, ahí a lo mejor me equivoqué en el uso direccional. El intercambio básicamente va de la parte lateral, ¿no? Decía, con subordinados en cierto momento, o sea, no únicamente sean, repito, mucho de experiencia, que tengan muchos años, que sean muy maduros, ¿no? Puede ser en seguimiento, en secuencia, seguimiento demorado inclusive, porque pues, es una negociación, por lo tanto puede tardar tiempo. Y la técnica suave. Coaliciones, pues se utiliza más para cuestión de ponerse de acuerdo con los gerentes, entre varios gerentes para convencer a otros, ¿no? Ahí hay es lateral. Repito, con los empleados, cuando reúnes a un grupo de gente que te sigue a ti para convencer a otros. Puede ser también seguimiento demorado, porque no puede ser, hay veces que de inmediato, tiene que convencerse pasando el tiempo. Es una técnica dura, no es muy buena. La legitimación y como presión, pues obviamente subordinados, ¿no? O sea, no puedes decir a otro jefe de otro departamento es que soy tu jefe, pues no es así, ¿no? Pues lo tienes que manejar con tus subordinados. Técnica de seguimiento inmediato, para la legitimación, porque tú dices lo haces en este momento, ¿no? Y la técnica es dura, y la presión, pues obviamente ya es seguimiento también, y demorado, porque ves que tienes que presionar bastante y dura tiempo. Entonces, como ves, las diferentes tácticas pues se utilizan tanto en uso direccional como en secuencia de solicitud, cuando lo tengo que hacer, y qué tipo de táctica sería, si es suave o si es dura. Entonces, para todo esto, tienes que estar preparado. Pues te decía que desde un inicio, en el bloque número 1, es que tienes que jugar todas las personalidades, ¿no? Porque con unos tienes que ser suaves, y con otros tienes que ser mediano, y otros tienes que ser duros, y tienes que saber manejar todas las tácticas, porque no sabes cuándo las vas a tener que utilizar. Entonces, si tu personalidad no está, o tus dimensiones de personalidad, mejor dicho, como gerentes, te falta algo, ¿sí? Pues inmediatamente se va a reflejar en que no puedes utilizar una táctica de estas. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante poderlo entender primer bloque antes de llegar a esto. Muy bien. Entonces, decíamos, la influencia se maneja de 3 maneras: poder, política y negociación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la primera, el poder. El poder se define como la influencia potencial del líder en los seguidores. ¿Sí? Ese es el poder. ¿Qué tanta influencia puedes llegar a tener con tus seguidores? ¿Ok? Si se ejerce o no, ya depende obviamente de tu capacidad y depende del resultado. Pero en sí el poder es la influencia potencial del líder en los seguidores. Grábense el término poder, porque ahorita vamos a ver política, ¿sí? Entonces, influencia potencial del líder sobre seguidores. Bien, las fuentes de poder pueden ser algunas, como estas: poder por posición, es decir, tu poder, tu de alguna manera forma de influir en los demás, ¿sí? O la forma potencial que puedas tener para influir en los demás, tiene que ver con que tú eres el jefe, ¿no? Poder por posición. Y hay otros que tienen poder personal, es decir, por su carisma, por su trato, por sus características de su personalidad, la gente los sigue, ¿no? Porque son carismáticos, y de alguna forma, a lo mejor no soy jefe tuyo, ¿no? Pero tengo un poder personal, que soy atractivo, y que soy dinámico, y enamoro a la gente desde como mi forma de ser, pues con personalidad, y que aunque no tenga jerarquía, la gente me sigue.
¿no? Como ya lo hemos comentado vez anterior. Hay empleados que así son, tienen mucho poder entre los demás, aun cuando no sea el jefe, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la personalidad. Modalidades de poder. ¿Qué tipo de modalidad de poder tenemos? El primero, pues, es el legítimo. Por supuesto, repito, porque eres el jefe, ¿no? El poder por recompensa, ¿sí? Es decir, tienes tanto poder por ejemplo, recursos humanos, muchas veces tienen poder de recompensa, ¿no? Aunque no sea tu jefe el de recursos humanos, la recompensa, ¿por qué? Porque él te puede premiar con algunos estímulos, te puede promover algunos incrementos de sueldo, te puede promover también cursos de capacitación, ¿no? O sea, hay personas que pueden dar algo y ese es su poder, por eso la gente lo sigue. Poder de referencia, a lo mejor pues es una persona que es muy popular entre la gente, ¿no? Y que si te ven con ellos, a lo mejor también te ven popular a ti, ¿no? Es el clásico, la clásica persona que todo el mundo conoce, ¿no? Y que a final de cuentas, pues, el hecho de que las demás estén rodeadas con él también les da cierto estatus o prestigio. Oye, pues te vi con fulanito de tal, oye, qué buena onda, ¿no? Poder de experto, pues obviamente la persona que tiene todo el conocimiento de la empresa o del departamento, ¿no? La gente lo sigue por lo que sabe, ¿no? Y obviamente el expertise tiene mucho que ver aquí y esa gente pues atrae a muchas personas. El poder de información, pues obviamente, ¿quién es el que tiene más información de la empresa? Pues recursos humanos es una y finanzas y contabilidad es otra, ¿no? Entonces ellos tienen mucho poder de información y la gente los sigue o puede influir en ellos porque la necesita, ¿no? Porque tiene información importante. Poder por conexión, pues que tiene que ver con que conozca varios departamentos, varias personas y que obviamente es el típico influyente en todos lados, ¿no? Que por todos lados lo conocen y por todos lados puedes sacar información y por lo tanto lo sigues precisamente porque te interesan las conexiones que tienen con diferentes personas. ¿Okay? Entonces ahí serían las modalidades de poder. Bueno, la política ahora. La política, ay Dios, yo odio la política, pero la política no como concepto, sino la política como hacen el trabajo de política, ¿no? Los famosos políticos. Fíjate, la política es el proceso de obtención y utilización del poder. Pues te decía que checaras bien el concepto anterior. Y el poder es, de alguna manera, la influencia potencial que tiene un líder sobre el seguidor. Entonces, la política en sí no es mala. Los malos, los políticos, no saben cómo manejar, ¿no? Y cómo trabajar, y trabajan bajo sus propios intereses, ¿no? Pero la política, entonces, es el proceso de obtención y utilización del poder. Ahora, cómo lo utilices, pues ya depende de ti, ¿no? Si el poder lo utilizas mal, pues obviamente los resultados se van a ver a la vista y la gente no te va a seguir, ¿vale? Entonces, bien importante esto. Eh, la política es un medio de intercambio, ¿sí? Siempre la política va a ser un medio de intercambio, es decir, vas a tener que negociar, vas a tener que, de alguna manera, usar tu poder para que la gente obtenga también algo a cambio de lo que tú le estás pidiendo, que repito, a lo mejor no sería lo mejor que puede haber, pero es una táctica que te sirve mucho para poder llegar a acuerdos y poder influir en gente que a lo mejor, pues obviamente no son tus subordinados, son tus colegas o es tu jefe, ¿no? Fuentes de poder, red de conexiones, proceso que consiste en hacer relaciones con el propósito de socializar y cabildear, ¿no? Aquí tienes que meterte por varios lados para poder llegar a convencer y eso es lo que muchas veces a nosotros nos gusta, ¿no? O sea, tengo que ir a poner mi cara bonita para que de alguna manera poder convencer que me apoyen en algo, ¿no? Entonces, sin embargo, tengo que trabajarlo porque tarde o temprano lo voy a tener que hacer. El que se sienta solito a esperar que llegue alguien a ayudarlo, difícilmente, ¿eh? Tienes que buscar la manera en cómo lograr tus objetivos en la organización. O sea, no creas que todo te va a llegar y no creas que todo va a decir, ay, mira, eres buen trabajador. No, tienes que ir a buscar, darte a conocer. Entonces, para eso necesitas la política, ¿sí? Reciprocidad implica el establecimiento de objetivos y alianzas y su uso para lograr objetivos, ¿no? Es decir, ahí hago coaliciones, perdón, hago de alguna forma alianzas con alguien más para que de alguna forma me ayude a lograr esos objetivos, me uno con otros
con otros departamentos para que de alguna forma logren mis objetivos. Coaliciones, cada parte ayuda a las otras a obtener lo que se desea, ¿no? Entonces, entre reciprocidad y coaliciones puede llegar también a establecerse acuerdos para lograr objetivos del tu departamento, ¿sí? Muchas veces convencer al jefe, ¿cómo lo convences solo? No puedes, ¿no? Muchas veces tienes que aliarte con otros departamentos para lograr convencer en un proyecto. Entonces, entre más sean, más departamentos sean los que están de acuerdo en un objetivo, pues más logran el permiso, ¿no? O mayor es la posibilidad del resultado positivo. ¿Okay? Directrices para lograr destrezas políticas. Hay que conocer la cultura organizacional y a los miembros poderosos. Bien importante. ¿Sí? Vuelvo a insistir, a lo mejor a muchos no nos gusta esto, ¿no? Y a lo mejor estás de acuerdo conmigo o tú eres algo similar, ¿no? El hecho de tener que ir a saludar y a platicar con alguien que está muy alto y que a lo mejor hasta te cae gordo, ¿no? Pero sin embargo tienes que ser sociable y tienes que empezar a abrir esos caminos porque tarde o temprano lo vas a tener que necesitar, ¿no? Entonces ahí es donde entra la parte tuya de decir, híjole, pero mis valores no seré hipócrita. Pues es que no se trata de ser hipócrita, se trata de buscar una forma de cómo lograr los objetivos para beneficio de toda la compañía, ¿sí? No todos van a ser buena onda, ¿sí? O sea, hay unos que en la parte de arriba, en las gerencias, en las altas gerencias, o inclusive en los dueños, que no son buena onda, pero pues vas a tener que ir a buscarlos, a poner tu cara bonita para ver de qué táctica vas a poder utilizar para convencerlos, ¿no? Ser política. Establecer buenas relaciones de trabajo, en especial con su jefe, ¿sí? Híjola, llévate bien con él, ¿no? O sea, tampoco se trata de ser servil, ¿no? En todos los sentidos, pero trata de buscar qué le gusta, qué no le gusta, trata de conocerlo perfectamente para que puedas establecer una buena relación con tu jefe, porque eso te va a ayudar mucho a lograr los objetivos, ¿no? Tampoco, repito, no se trata de arrastrarse, se trata de ser estratégico en lo que nosotros queremos, ¿vale? Sea un participante leal y sincero con de su equipo, ¿sí? O sea, bien importante. Aquí, en un equipo, tú lo sabes, tanto equipo de escuela como equipo de trabajo, siempre se ve quién es el sincero y siempre se ve quién es el hipócrita, ¿no? Entonces, el que no participa, el que de alguna manera está tirando grilla, el que siempre está tirando, criticando a los demás, pues es el que se va a ver excluido y cuando necesite a alguien de los demás no lo van a tomar en cuenta. Entonces, por eso es tan importante también el ser participativos. Entonces, todo eso nos da la parte de la política. Bueno, podemos hablar muchísimo de esto, ¿no? Sin embargo, solamente te quiero dejar el por qué es tan importante la política como base y ya después tú sabrás cómo trabajarlo, ¿no? Bien. Y por último, la negociación, pues tú ya sabes, ya te has hablado mucho de negociación, sobre precisamente el intercambio que puedes llegar a tener con otra persona cuando quieras lograr algo. Regularmente, repito, se negocia con la forma lateral con tus colegas para obviamente lograr algún objetivo de tu empresa de apoyo mutuo entre departamentos, o situaciones que se pueden presentar que necesitas de otros departamentos, ¿no? Y nada más te pongo el proceso de negociación. ¿Cuál es el proceso? Primero, pues, crear un plan, ¿sí? Investigar a la otra parte, fijar los objetivos, dar opiniones y hacer trueques, intercambios, y prevenga hacerte preguntas y objeciones, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con el plan. ¿Okay? Hacer un plan de negociación es bien importante y tú lo vas a tener que utilizar mucho en mercadotecnia porque vas a negociar mucho con clientes, ¿no? Muchísimo con clientes. Pues tienes que saber negociar, ¿no? De ahí es donde parte primero el plan. Hay gente que quiere negociar sin llevar un plan, pues ¿cómo va? O sea, conoce a tu competencia, conoce a tu contrincante o a la persona que quieres convencer, ¿no? Negociación. Una vez que se presente la plática, pues se va a entrar a la parte de la negociación. Deje que la otra persona haga la primera oferta, siempre, ¿sí? Nunca tú propongas algo. Siempre, y eso lo vas a aprender mucho también en otras materias, nunca hagas la primera oferta, ¿sí? Primero haz que la otra persona te diga qué quiere, porque de ahí partes precisamente para saber qué tanto vas a ceder o qué tanto no vas a ceder, ¿sí? Escucha y formula preguntas concentrándose en satisfacer las necesidades de la otra parte, no se da tan pronto y pida siempre lo cambio. ¿Cuál es que la negociación es buena?
pero no tanto como el compromiso o el trabajo de equipo, ¿no? Porque aquí regularmente siempre llevo una propuesta y al final no se cumple, ¿no? Porque tengo que ceder algo. Se gana en parte, se pierde en parte. Aplazamiento, la otra parte, perdón, posterga y usted está de acuerdo. O la segunda, desacuerdo, usted posterga y la otra persona está de acuerdo, ¿no? Ahí es donde viene la parte del aplazamiento. El acuerdo, al firmar, confirme y poner por escrito, y por último un desacuerdo, el seguir intentando. No siempre una negociación se va a lograr en la primera conversación o plática que se tenga, ¿no? Entonces siempre puede haber que suceda, que se pueda aplazar para otra sesión, ¿no? Entonces ya, repito, ahí tú vas a ver mucho en otras materias la parte de la negociación, sin embargo, parte de habilidad gerencial es importante que la tengas, ¿vale? Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera parte del bloque número 3, liderazgo organizacional. Y pues bueno, la próxima clase, que sería la próxima videoclase, sería la última que tengamos ya como parte del tema, para pasar después a lo que sería una clase en vivo que voy a tener con ustedes para efecto de dudas, preguntas y obviamente pues retroalimentación general contigo. ¿Okay? Al final te voy a pedir también, te voy a mandar al cine en tu casa, ¿no? Porque no te voy a mandar al cine normal, uno, porque no conviene que vayas, aunque ya está abierto, y la otra, porque la película que te voy a decir que veas no está en el cine. Entonces te voy a decir qué película vas a ver. Esta película resume todo lo que hemos visto en el curso. ¿Okay? Por eso me gusta al final pedírselas, que lo analicen. Pues en clase la vemos en clase y lo analizamos en clase, pero pues bueno, ahorita lo que voy a hacer es que tú la veas para que ya cuando tengamos esa clase en vivo, también puedas retroalimentar de lo que viste. Bueno, aparte que me lo vas a entregar por escrito en una actividad, también se puede ver la retroalimentación por ahí, ¿no? Una clase una película preciosa, fascinante, ¿no? Que te vas a llorar, te vas a reír, te va a hacer enojar, ¿no? Pero que, repito, al final resume todo lo que vemos en el curso en una sola película, ¿sí? Ya te voy a decir cuál es y cuándo te lo voy a encargar. ¿Okay? Bueno, por pronto que tengan buen fin de semana, y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.